Bien, anatomía en la pizarra. Tengo que hacer pedir algunas disculpas porque me olvidé de muchas cosas. Por lo tanto, vamos a tener que retomar algunos temas, ¿cierto?, de la articulación radiocarpiana, porque específicamente quedamos con algunos detalles del movimiento, ¿eh? Eh, Recuerden, chicos, que la articulación radiocarpiana, de alguna forma vamos a utilizar solamente pizarra ahora, eh, tenía, ¿cierto?, algunos movimientos, ¿ya? Vamos a hablar de movimientos. Dijimos que los movimientos de la articulación radiocarpiana estaban relacionados en dos planos, ¿cierto? Y vamos a decir de la abducción y la aducción, lo voy a poner de esa forma, y dijimos que el movimiento de abducción es un movimiento que genera inestabilidad natural, digamos, pero que era compensada. ¿Que era compensada con qué? Era compensada con los ligamentos. Ahora, los movimientos de abducción, ¿cierto?, eran relativamente pequeños, ¿cierto? Hablábamos de 15 a 20 grados. Movimientos de aducción, hablamos de un movimiento un poco más estable porque obviamente que había más coaptación, había más congruencia, y estamos hablando entre los 35 y 45 grados. Ahora, pero nos faltó hablar un poco de la flexión y la extensión, que es la deuda que tenía con ustedes. Primero, la flexión, movimiento bastante amplio, ¿cierto? Hablamos de prácticamente 85 grados de flexión, ¿ya? Algunos textos hablan hasta de 90, ¿ya? Y la extensión, que es el movimiento que te- tendería, ¿cierto?, también a la inestabilidad de la articulación, ¿ya? Es un movimiento que se acerca a los 40 grados, desde los 35 a los 40 grados. Pero ojo, hay un detalle importante que hay que mencionar, que cuando nosotros vamos a hacer aquí una epífisis distal del radio, pero vista lateralmente. Acá tenemos un huesito, ¿cierto?, que sería el huesito semilunar, y luego vendría, ¿cierto?, el hueso llamado hueso grande. Esto es palmar, esto es dorsal, ¿ya? Ahora, fíjense bien, en el movimiento de extensión, vamos a ver, ¿cierto?, que hay una prominencia ósea que hace que la distancia útil entre el radio, ¿cierto?, y el grande sea menor, ¿ya? Y por lo tanto esto actuaría como una cuña curva, ¿cierto?, que de alguna forma limitaría el movimiento, ¿ya? Ahora, es importante decir que en esta extensión, nosotros hablamos de extensión, la extensión, el 40% del movimiento del rango articular está realizada en la radio cubital, ¿ya? Y el 60% está realizado en esta articulación que está aquí, que es la articulación mediocarpiana, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el movimiento de flexión? El movimiento de flexión va a tener un espacio útil mayor entre el radio, ¿cierto?, y el grande. Por lo tanto, ¿cierto?, primero va a haber un movimiento específico del semilunar con relación al radio y luego un movimiento también amplio de la articulación radiocarpiana, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando que la flexión es cerca de 85 grados, pero en la flexión el 60% del movimiento se realiza en la articulación radiocarpiana y el 40% de todo ese rango articular se va a realizar en la articulación medio carpiana. Esto es muy interesante analizarlo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la funcionalidad de la muñeca, ¿ya? Eh, Creo que habíamos quedado con esos detalles. Otro detalle importante que faltó también mencionar, si nosotros tenemos aquí la epífisis distal del radio, vista por anterior, esto es la cabeza del cúbito. Vamos a ver aquí la cabeza del cúbito con su apófisis estiloides. Ahora le vamos a hacer una marquita para que se note que está más atrás. Ahora, aquí dijimos que estaba la articulación radiocubital y dijimos que aquí estaba el hueso, ¿cierto?, el hueso escafoides, el hueso semilunar y el hueso piramidal, obviamente con su
pisiforme incorporado, ¿ya? Acá tenemos el cóndilo carpiano. Ahora, fíjense bien chicos, y lo que no mencioné es que esto tiene una sinovial, ¿cierto? Una membrana sinovial tapizando la cápsula anteriormente, que habitualmente se conecta. O sea, la sinovial de esta articulación no solamente está conectada con algunas articulaciones, ¿cierto? Intercarpianas, ¿ya? Sino que también está conectada con la articulación, en muchos de los casos, ¿cierto? Con la articulación radiocubital. De hecho, cuando se mete algún líquido acá, se inyecta algún un líquido, ¿cierto? Para aumentar el volumen, ya sea por un procedimiento, ¿cierto? O en una situación cadavérica para establecer los límites de la cápsula, se ve que esto genera aquí un fondo de saco, se llama receso saxiforme, ¿ya? También puede existir conexiones, ¿cierto? De la sinovial de la articulación radiocarpiana con la articulación entre el pisiforme y el piramidal, ¿ya? La articulación pisipiramidal, ¿ya? Bien, esto es importante mencionar también que creo que quedó como un detalle. Ya hablamos también de la fractura de epífisis distal del rayo, le hablé de la fractura que dejaba un dorso de tenedor. Me olvidé decir que la fractura de Coles, ¿ya? Que es el término con que se le conoce a ese tipo de desplazamiento posterior del segmento fracturado de la epífisis distal del radio. Bien, haciendo las aclaraciones, ¿cierto?, correspondientes en lo que no, nos quedó, anduvimos muy apurados en la clase anterior, tenemos que ahora pasar a este tema, ¿sí?, que es el tema de las articulaciones de la mano. Ahora, si nosotros repetimos el esquema que teníamos recién, epífisis distal del radio, distal del cúbito, y acá tenemos, fíjense bien, ¿cómo se llama este huesito? Bien, ¿cómo? Sí, bien, escafoides. Tenemos el hueso semilunar, tenemos el hueso piramidal con el hueso pisiforme. Primera fila del carpo, ¿ya? Luego vamos a tener otro hueso acá, que es el hueso trapecio, muy bien. Acá tenemos otro huesito, que es el hueso trapezoide. Y aquí en el medio el hueso tremendo, de grande, ¿cierto? Que es el hueso grande. Y finalmente en este sector vamos a tener un huesito que se caracteriza por tener este ganchito, ¿cierto? Que es el hueso ganchoso. Primera, segunda fila del carpo. Cuando nosotros hablamos de las articulaciones de la mano, tenemos que hacer un esquema general de las articulaciones, ¿ya? Y vamos a decir, no vamos a hablar de la articulación radiocubital acá, y tampoco la radiocarpiana, sino que vamos a hablar de las articulaciones que son intrínsecas del carpo. Primero, vamos a hablar de una articulación que está uniendo la primera fila del carpo con los huesos de la segunda fila del carpo. Esta articulación nosotros la vamos a llamar articulación mediocarpiana. Pero también vamos a tener articulaciones que se van a dar entre los huesos de la primera fila y entre los huesos de la segunda fila, ¿ya? Les vamos a llamar articulaciones intercarpianas. Entonces tenemos aquí articulación intercarpiana, entre los huesos de la primera fila entre sí y entre los huesos de la segunda fila entre sí. Y acá vamos a tener la articulación mediocarpiana. ¿Cuál era la articulación mediocarpiana? Era la articulación que se daba entre los huesos de la primera fila con relación a los de la segunda fila. Ahora, pero también vamos a tener una serie de elementos óseos, ¿cierto?, que van a estar en este sector, ¿ya? Como el primer, ¿cómo se llama? Primer metacarpiano, tenemos el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano, todo esto en forma totalmente esquemática. Me ha costado un poco usar estos lápices virtuales, pero ya vamos a ganar expertise. Fíjense bien, tenemos los huesos metacarpianos, recuerden que se nombran desde de lateral a medial, primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto metacarpiano. Se van a formar una serie de articulaciones aquí, las vamos a hacer en amarillo. Aquí sí me funciona en amarillo, miren. Tenemos articulaciones llamadas carpo-metacarpianas, o sea, entre la segunda fila del carpo y los huesos metacarpianos. Estas articulaciones entonces las vamos a llamar articulaciones carpo-metacarpianas. Metacarpianas. Ahora, entre los huesos de metacarpiano, específicamente entre el segundo y el quinto, vamos a tener unas articulaciones aquí entre medio, que se van a llamar vamos a hacer intermetacarpianas. ¿Ya? Ahora, si agregamos las columnas de los dedos, el esqueleto de los dedos, nosotros vamos a decir de que existen falanges proximales, ¿cierto? Y en este caso, tenemos falange distal. Pero en los otros dedos, ¿cierto? Y vamos a sacar este pedacito de aquí, sería la cabeza del metacarpiano. Ahí está la cabeza del metacarpiano. Tendríamos en cada dedo de los segundo, tercero, cuarto y quinto, una falange proximal. La falange proximal, que ya saben ustedes que tiene una cavidad aquí, ¿cierto? Una única, una cavidad glenoide, y aquí una superficie de una tróclea, aquí una doble cavidad, y esta sería una falange media, con una superficie troclear, y luego también otra doble cavidad, ¿cierto? En este caso con una apófisis coronaria, que sería la falange distal, ¿ya? Esto es lo que continuaría aquí, ¿ya? Que lo trasladamos hacia acá. Entonces, aquí vamos a obtener otras articulaciones. ¿Qué otras articulaciones? Vamos a tener aquí una articulación llamada metacarpo-falángicas y las articulaciones llamadas interfalángicas. Y esas articulaciones interfalángicas las vamos a conocer como proximal y como distal. Solamente los dedos trifalángicos. En este que está aquí solamente tenemos una interfalángica, que sería la interfalángica del pulgar. Bien, este es el esquema general de las articulaciones de la mano, solamente con el nombre, ¿ya? Ponemos todo. Ahora, vamos a una imagen un poquito más elaborada, ¿cierto? Esta imagen cambiamos a la pizarra blanca y podemos identificar, ahora ustedes conmigo van a identificar, ¿cierto? Nuestras articulaciones, ¿cierto? Una por una. Primero, vamos a poner un lápiz bien vistoso. Aquí tenemos la articulación llamada articulación radiocarpiana, esa no la vamos a ver. Pero fíjense bien, aquí tenemos la articulación que se da entre la primera y la segunda fila del carpo. ¿Cómo se llama esa articulación? Estoy esperando. Bien, se llama articulación mediocarpiana. Luego tenemos una serie de articulaciones que se dan entre los huesos de la primera fila o los huesos de la segunda fila entre sí. ¿Ya? A esas articulaciones le llamamos ¿cómo? Articulaciones, perfecto, intercarpianas. Luego tenemos las articulaciones que se dan entre los huesos de la segunda fila del carpo y los huesos metacarpianos. A esas articulaciones le llamamos articulaciones. Bien, entonces, tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas, donde hay una muy importante que es la trapecio metacarpiana, que vamos a destacarla en un momento más. Por otro lado, vamos a tener unas articulaciones que aquí las vamos a hacer muy visibles, ¿cierto? Que son las articulaciones entre los huesos metacarpianos, intermetacarpianos. Luego, articulaciones, estas que están aquí, articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Y articulaciones, en este caso, articulaciones interfalángicas. Perfecto. Empecemos con algunas de estas. Debemos de apurar un poquito el tranco aquí, si no, no vamos a llegar. Bien, primero, articulación mediocarpiana. Ya sabemos que es una articulación que se da entre la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo. Ahora, dentro de la clasificación, aquí tenemos que hacer una situación, zanjar algunos detalles. Los clásicos hablan de una articulación que es una artrodia combinada con un cóndilo, ¿ya? Cóndilo-artrodia, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la literatura más moderna, ¿cierto? Hablamos de una articulación compuesta, ¿cierto? Sinovial de artrosis, pero se habla habitualmente de una articulación
del tipo bicondilia. Ahora, ¿por qué bicondilia? Vamos a hacer la pregunta, ¿cierto? ¿Dónde están los cóndilos? ¿Ya? Se habla, se habla de que el hueso, en este caso, en el hueso escafoide, ¿cierto? En su cara, en su parte del tubérculo, ¿cierto? Tiene una, un cóndilo y luego seguido de una superficie bicóncava, ¿ya? Ahí la vamos a hacer, la superficie bicóncava, convexo y cóncavo. Pero que es continuado con el semilunar, es continuado con el semilunar, que va a tener íntima relación con la cabeza del grande, ¿cierto? Y también, de alguna forma, es continuado con el hueso piramidal, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener el trapecio y el trapezoide formando entre los dos, ¿ya? Una superficie más bien condile, o sea, una superficie cóncava para alojar a esa convexidad. Y luego la cabeza, ¿cierto?, del hueso grande, la cabeza del hueso grande, con unión, ¿cierto?, de una parte del hueso ganchoso. Entonces, se habla de una articulación bicondilia, pero una articulación bicondilia que son cóndilos opuestos, ¿ya? Opuestos, porque uno viene por proximal y otro viene por distal, ¿ya? Ahora, esto hay que verlo, ¿cierto? Es por eso que busqué por ahí, ¿cierto? Si existía alguna imagen que de alguna forma nos indicara eh, esto que nosotros estamos, o respaldara esto que nosotros estamos enunciando. Y me encontré con esta imagen muy interesante, fíjense bien, esto es epífisis distal del radio, epífisis distal del radio. Acá tenemos hueso semilunar, acá tenemos hueso, ¿qué hueso será este? Vamos a poner semilunar mejor un poquito más abajo, ¿eh? Ahí donde está el hueso esponjoso, semilunar. Tenemos hueso escafoides. Fíjense que ese es el trapezoides, ¿eh? Ese es el hueso trapezoides. Y este que está aquí medio escondidito, ¿cierto? Es el hueso trapecio. Miren por favor, tenemos cóndilo que se está formando aquí. Eso es un cóndilo acá. Y miren la curvatura que genera el hueso trapecio y el hueso trapezoide ahí, ¿ya? Y fíjense la cabeza del grande. Ese es el grande. Y acá tenemos escafoides, semilunar, y allá no se alcanza a ver. Y acá tenemos nuestra superficie, ¿cierto? Que nosotros hablamos de superficie bicondilia. Dos cóndilos. ¿Sí? Bueno, creo que se nota, ¿eh? Creo que se nota bastante. Ahora, si refrescamos aquí la imagen y pasamos de nuevo a la articulación mediocarpiana y hablar de la cápsula. Aquí hay una cápsula que es muy estrecha, ¿ya? Sobre todo en las regiones laterales, un poquito más laxa en la parte anterior y posterior, pero que incluye o que va a estar, ¿cierto?, siendo perimetral a, obviamente, las coberturas de cartílago articular, ¿ya? Voy a tomar un poco de café, hace un frío esta mañana. Muy bien. Ahora, si existe aquí eh, eh, cápsula, ¿cierto?, medio de unión, tenemos también sinovial, ¿ya? La sinovial habitualmente es una sinovial compartida. O sea, ¿qué significa que es una sinovial compartida? Significa, significa que de alguna forma ya esta sinovial va a estar penetrando no solamente la articulación mediocarpiana, sino que va a estar siendo o estar conectada, ¿cierto?, con las otras sinoviales, ¿ya? Ahora, como medios de unión o de contención vamos a tener una eh, separación en los ligamentos que son ligamentos posteriores, ¿cierto? Ligamentos posteriores y ligamentos anteriores. Aunque también se describen algunos ligamentos laterales, ¿ya?, de la mediocarpiana. Ahora, los ligamentos anteriores, vamos a hablar de ligamentos que van desde los huesos de la primera fila del carpo a la segunda fila del carpo. Desde el escafoides habitualmente están saliendo tres. Uno que es una porción del ligamento radioescafogrande que se llama ligamento escafogrande, ¿cierto? Un ligamento que va desde el escafoides hacia el trapezoides, ¿ya? Escafotrapezoideo, ¿ya? Y vamos a también tener un ligamento que va desde el escafoides, ¿cierto?, hasta el trapecio. Este sería el ligamento trapecio-escafoide, ¿sí? Del trapecio salen tres. Del hueso piramidal tenemos un hueso
pirámido grande, o sea, un ligamento pirámido grande, un ligamento pirámido, pirámido ganchoso, ¿ya? Pero ojo, este huesito que está aquí, ¿ya? Posee también alguna estructura ligamentaria importante. Existe un músculo que viene desde la región proximal, que es el flexor cubital del carpo, antiguamente llamado cubital anterior, ¿cierto? Que emite una gran cantidad de fibras que se le conoce como ligamento pisi-ganchoso. Además también de un ligamento pisi-metacarpiano, ¿ya? O sea, tenemos una serie de ligamentos que van a estar, ¿cierto? Están ubicados en la parte anterior. Estos son los ligamentos llamados anteriores. Ahora, hay que destacar también de que en esta articulación como medios de contención tenemos ligamentos interóseos. Ligamentos interóseos. Estos ligamentos interóseos, como su nombre lo dice, están ubicados, fíjense bien, ahí entre los huesos. ¿Ya? Los vamos a hablar en las articulaciones intercarpianas. Ahora, ¿por qué les nombro los ligamentos interóseos? Porque están en toda la mano menos en esta articulación, por lo tanto los vamos a borrar. ¿Ya? Perdón, vamos a borrar solamente ligamentos interóseos. ¿Ya? En esta articulación nosotros no tenemos ligamentos en la medio carpiano, no tenemos ligamentos interóseos. Eso hace de que esta articulación tenga movimientos en el plano sagital, o sea, tiene movimientos de flexo-extensión. Recuerden el esquema que realizamos hace algún tiempo, ¿cierto? Donde teníamos la epífisis distal del radio por una vista lateral. Teníamos el hueso sería este, como un sombrero, ¿cierto? A la cabeza del grande. Ahora, los movimientos que se dan aquí en esta columna son de flexión y de extensión. Los movimientos se están dando ahí, chicos, en esta zona. Ese es el eje, ¿ya? En esta zona se están dando, ¿ya? Articulación mediocarpiana. Ahora, pero los movimientos en el plano coronal están vedados, dado a que esto es una situación, ¿cierto?, de cóndilos opuestos, por lo tanto se anulan los movimientos, ¿ya? Eso es muy importante mencionarlo dentro de lo que son los movimientos de la articulación, ¿ya? Vamos a adelantar esa parte. Ahora, refresquemos aquí, cambiemos la imagen a una vista posterior. ¿Qué pasa en la parte posterior? Recuerden que nosotros en algún momento dibujamos o pusimos, ¿cierto? O ensayamos algunos ligamentos que era el ligamento radiopiramidal posterior o radiocarpiano dorsal. Acá tenemos un ligamento intercarpiano dorsal, ¿cierto? Que estaba ¿cierto? Una cincha intermetacarpiana, o sea, intercarpiana dorsal. Y luego tenemos un ligamento mediocarpiano dorsal, significa que viene desde este hueso, ¿cierto?, piramidal, hacia el trapecio, fibras hacia el trapecio, fibras hacia el trapezoides y fibras hacia el hueso grande, ¿ya? Entonces, en esta parte posterior nos queda como un centro muy importante, ¿ya? De unión, ¿cierto? Estos ligamentos que están en la parte posterior. Esto que nombramos, ¿cierto? Anteriormente, radio piramidal o también radio carpiano dorsal, y este que es medio carpiano dorsal que está extendiéndose a los huesos de la segunda fila del carpo. Ahora, esto tiene una situación bien, bien especial. Cuando este hueso está en supinación y va en pronación, ¿cierto? Va a tender a arrastrar la mano, pero lo arrastra en virtud de las conexiones ligamentarias, ¿ya? Así que fíjense bien cómo si este radio se mueve hacia acá o se mueve hacia allá, va a arrastrar al carpo en virtud de estas conexiones, de las conexiones ligamentosas. Bien, creo que es suficiente como para la articulación mediocarpiana. No es una articulación así que bruto que, que hay que darle, pero bueno, aquí hay algunos datos que les pueden ser útiles, ¿cierto?, para sus clases o